This session will be started by Luis Miguel Gutierrez. He is a professor at the University of Poitiers and affiliated with the Normandy Chair. He's a French-Colombian lawyer, a doctor at the University of Toulouse, and he has studied this topic through his research. Then we're going to have from Colombia, joining us via Zoom, Leticia Braconier Moreno. She's a lawyer from the Pontificia Bolivarian University in Medellin, a specialist in human rights, and she has been working with the Colombian pole of the Institute of the Americas on this issue of transitional justice. And she will be followed by Eduardo Ferlux. He's with the Normandy Chair and a student in the Masters in Future Generations. He will tell us about the webinars and the work that has been undergoing in this field. And then finally, for the English segment, we will turn to the peace building framework. And for that, we have invited Carl Bruck. He is the director of the international programs at the Environmental Law Institute in Washington. He has been working in this field for many years, and many of which devoted to this peace building initiatives, created the Peace Building Association, and has been following these issues in Central America, Africa, worldwide. So he has been working hard on these topics, and he'll tell us about this framework. With that, I will turn to Spanish. Y tengo pues el privilegio de hablar en español para presentar el trabajo que ha hecho la Cátedra Normandía para la Paz en Colombia en los últimos 2 años. Tuvimos la fortuna de organizar un viaje para hablar con los actores del post-conflicto en Colombia, quienes están encargados de ver que los acuerdos y las demás instituciones y los demás requisitos para que haya una paz duradera y verdadera y cierta y transparente y que involucre el medio ambiente y que fomente la paz a largo plazo y para las futuras generaciones, pues abriéramos ese diálogo. Tuvimos la oportunidad de hablar con universidades, entidades del sector público, la universidad que protege a las víctimas, magistrados de los tribunales especiales de esta justicia transicional, especialmente aquellos que están tratando el tema del territorio como una víctima del conflicto, tema del cual hablará nuestro colega Luis Gutiérrez. Y a partir de ese momento también continuamos el proceso durante la pandemia, estableciendo contacto y trabajo con los grupos indígenas de Colombia, que también se sentían dejados un poco al lado de este proceso y queríamos oír sus voces. Entonces estamos tejiendo, estamos hilando todo el proceso y queremos contar un poco de ese proceso hoy. Entonces, sin más dilación, voy a invitar al podio, al lado mío, a Luis Gutiérrez. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes a todos y todas, igualmente a quienes nos siguen por internet. Primero que todo quisiera agradecer a Emily por todo el trabajo y el apoyo que nos da en esta línea de justicia transicional y medio ambiente. Igualmente a Víctor y a todos los miembros del equipo que están detrás de la organización de este simposio. El objetivo de nosotros es hacer un vínculo entre dos disciplinas que parecen un poco alejadas. De un lado, la justicia transicional y de otro lado, lo que podríamos llamar justicia medioambiental. Este vínculo entre las dos disciplinas no parece evidente y de hecho durante mucho tiempo ha pasado bajo silencio y parece que cada quien cogiera por su lado y no hubiera interrelaciones. Pero lo que nos hemos dado cuenta recientemente es que existen fuertes interrelaciones entre lo que sería una justicia transicional y un proceso de justicia medioambiental o justicia climática. En ese sentido, quisiera primero que todo, dada la novedad, explicar un poco qué es la justicia transicional. La justicia transicional es una disciplina que nace en los años 90, que busca hacer frente a las violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos que han sido cometidas
durante regímenes dictatoriales o conflictos armados internos. Dentro de esa justicia transicional hay algunos mecanismos que son específicos y que identifican el tipo de justicia del posconflicto, como por ejemplo las comisiones de la verdad, los mecanismos de reparación o incluso tribunales penales. La justicia transicional ha dejado de lado durante mucho tiempo las cuestiones medioambientales. Y eso se explica por una razón principal, y es que el objetivo principal de esta justicia es sobre todo interesarse por la solución de crímenes contra las personas, genocidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, asesinatos. Y como ese objetivo principal ha ocupado el litigio de las organizaciones sociales, otros aspectos se han dejado un poco de lado. Recientemente existe un interés por las cuestiones económicas que están detrás de los crímenes que fueron cometidos en muchos lugares del planeta. Entonces, recientemente la doctrina y los organismos, los actores de terreno, se interesan por las causas económicas de los conflictos armados. Pero dentro de esa visión económica, el territorio, la naturaleza, es vista como un objeto, es decir, como una parte esencial que explica las razones económicas del conflicto, pero que sigue siendo vista desde un punto de vista capitalista. Es decir, el territorio, en algunas experiencias de justicia transicional, ha sido visto como una parte de la reparación hacia las personas. Por ejemplo, en las experiencias de la Europa del Este, muchos de los procesos se concentraron en la restitución de bienes y propiedades hacia quienes sufrieron el régimen comunista. Pero recientemente hay una evolución igualmente dentro del campo de la justicia transicional, y es el interés que se lleva frente a los pueblos indígenas y autóctonos. Y desde ese sentido, el territorio toma una concepción totalmente diferente, porque el territorio para los pueblos indígenas y autóctonos es una parte esencial de su forma de vivir, de su cosmogonía. Es algo que explica finalmente la existencia y la persistencia de esos grupos humanos dentro del planeta. Entonces, ese vínculo, gracias a los aspectos relacionados con pueblos indígenas, le ha dado un nuevo paradigma, un cambio fundamental a la disciplina de la justicia transicional. Ese es el contexto que explica un poco nuestras investigaciones, y concretamente nosotros nos hemos interesado en un caso modelo, lo podríamos llamar incluso un laboratorio de la justicia transicional actualmente, y es el caso colombiano. ¿Por qué el caso colombiano? Recientemente, uno de los mecanismos de justicia transicional que han sido creados luego del acuerdo de paz del 2016, las negociaciones que tal vez ustedes conocen entre las FARC, la guerrilla de las FARC, y el gobierno nacional, tuvo en cuenta un mecanismo integral de justicia transicional en el cual existe una comisión de la verdad, un mecanismo judicial que es la Jurisdicción Especial por la Paz y una unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Dentro de ese mecanismo, el aspecto jurisdiccional, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz, reconoció por primera vez en noviembre del 2019 el territorio, la naturaleza como víctima del conflicto armado. Y es un cambio revolucionario porque eso significa que el territorio, la naturaleza, dejan de ser objetos analizados desde la justicia transicional para volverse un sujeto. Un sujeto significa que el territorio, la naturaleza, es víctima del conflicto. Significa que en razón del conflicto armado, la naturaleza ha sufrido daños a su armonía, a su balance, a su existencia. Y es un cambio paradigmático porque se inscribe dentro de un proceso mucho más largo de reconocimiento de derechos de la naturaleza, muy marcado en los países latinoamericanos, pero que existe también en otros continentes. Pero creemos nosotros que es diferente si lo enmarcamos dentro de la justicia transicional, por una razón fundamental, y es que si la naturaleza y el territorio es víctima, hay que identificar cuáles son los daños que fueron causados por el hombre durante los conflictos armados,
Pero sobre todo, y es el aspecto tal vez más importante de esta línea de investigación y de este nuevo campo que se abre, es cómo esa naturaleza que fue afectada por el conflicto armado puede ser reparada. Es decir, cómo esa naturaleza, ese territorio que fue afectado, puede resurgir y repararse en el marco del posconflicto. Es decir, que el caso colombiano es un caso único. No hemos visto otros procesos de justicia transicional por el momento que hayan enfocado su análisis en los derechos de la naturaleza, y es por esa razón que nuestra línea de investigación se interesa en el caso colombiano. Junto con mi compañera Leticia Braconnier, queremos explicarles un poco el origen y el porqué de este reconocimiento de la naturaleza y del territorio como víctima del conflicto armado. Y en mi parte, quisiera explicar un poco de dónde viene este proceso. No es solamente en 2019 que la Jurisdicción Especial para la Paz inventa ese concepto de la víctima, del territorio como víctima, sino que hay que entenderlo como un proceso. Y mi compañera Leticia Braconnier les explicará más de fondo el por qué finalmente esta jurisdicción dio ese paso fundamental en el reconocimiento del territorio como víctima. Y entonces, para entender este proceso, tenemos que irnos años atrás y explicar un poco el caso colombiano. Una contextualización muy breve de la compleja realidad del país. Colombia es un país que vive en un conflicto armado hace más de 60 años, un conflicto que nació con orígenes políticos y económicos y que en el transcurso de los años se ha transformado, se ha modificado y se ha adaptado a nuevas realidades. Es un conflicto armado que mezcla varios actores, grupos de guerrilla, grupos paramilitares, fuerza pública, pero también organismos privados como multinacionales. Y en medio de ese conflicto armado existe otro problema adicional que explica también las razones de su durabilidad, y es el narcotráfico y la corrupción. Es en ese marco complejo que durante muchos años, y persiste todavía esta situación actualmente, los colombianos han sido víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos, y sobre todo los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes. Dentro de las cifras que se manejan, uno puede imaginarse la tragedia del contexto colombiano. Más de 200.000 personas asesinadas, más de 70.000 personas desaparecidas, 7 millones de desplazados, pero hay que entender que más allá de las cifras hay personas de carne y hueso que sufrieron esa violencia y que la siguen sufriendo hoy en día. Lo paradójico de la situación colombiana es que en medio del conflicto armado, el pueblo colombiano ha sabido desarrollar también luchas y resistencias. Y dentro de esas luchas y resistencias, los pueblos indígenas y afrodescendientes han sabido defender sus derechos al territorio y a la vida según sus cosmogonías. Y aquí el derecho ha jugado un rol fundamental en Colombia. En 1991 se expidió una nueva constitución, es la Constitución de Colombia, que lleva 30 años al día de hoy, y en esa constitución se reconocieron derechos de los pueblos indígenas al territorio, a su autonomía y a su cosmovisión. Y hay otro elemento jurídico que nos debe importar, y es la influencia del derecho internacional. El convenio 169 de la OIT fue ratificado por Colombia en 1991 y ha dado herramientas para que los pueblos indígenas exijan la realización de consultas previas, libres e informadas cada vez que hay un proyecto o que se van a tomar decisiones que los afecten directa o indirectamente. Y dentro de ese proceso de construcción y de defensa del territorio, los pueblos indígenas y afrodescendientes han logrado el reconocimiento de sus derechos, pero también han reclamado que la naturaleza sea entendida como una víctima del conflicto armado. En el año 2011, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, que fue el mismo que negoció los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, expidió dentro de su gobierno una ley de víctimas y restitución de tierras, que iba dirigida en principio sobre todo a las personas desplazadas del conflicto armado, pero sobre todo con una caracterización, digamos, campesina.
Para los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, un proceso de consultas se llevó a cabo y durante ese proceso se crearon decretos que se aplican directamente a esas poblaciones. Y dentro de la discusión que se tuvo en ese entonces, los pueblos indígenas exigieron que la naturaleza fuera entendida como víctima del conflicto armado. Sin embargo, en ese decreto del año 2011, es el decreto 4633. En su artículo 3 podemos leer el siguiente aparte, es importante. Para los pueblos indígenas, el territorio es víctima, lo dice el decreto, teniendo en cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que los une con la madre tierra. Hasta el momento es una ganancia. Sin embargo, viene la parte complicada. Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que los titulares de derechos en el marco del presente decreto son los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes individualmente considerados. Es decir, en este decreto del 2011, la naturaleza no puede ser considerada como una víctima jurídicamente. El gobierno nacional se encargó de que esto no fuera posible. Es decir, que las únicas afectaciones del conflicto armado podrían ser colectivas frente a los pueblos indígenas y afrodescendientes o individuales. Pero la naturaleza nunca fue entendida en ese momento como un sujeto de derechos. Es por esa razón que actualmente las decisiones de la JEP son un cambio de paradigma, es un paso que se da dentro del contexto de la justicia transicional, que es muy interesante y que promete muchos cambios, eso es lo que esperamos en todo caso, para poder sanar la naturaleza que fue afectada durante el conflicto armado. Y eso hay que entenderlo porque todos los actores del conflicto han cometido lo que podríamos llamar hoy ecocidio, crímenes o en todo caso afectaciones graves y duraderas hacia la naturaleza. Por ejemplo, los grupos paramilitares junto con empresas privadas han despojado de las tierras a las personas y dentro de esos territorios han implementado proyectos agroindustriales a gran escala, monocultivos como por ejemplo la palma africana, destruyendo el equilibrio del ecosistema. Igualmente, por ejemplo, los grupos de guerrilla han hecho atentados a oleoductos, ha habido derrame de petróleo dentro del territorio e incluso las fuerzas gubernamentales, la política del gobierno de lucha contra la droga ha esparcido glisofato dentro de esos territorios, haciendo graves afectaciones a los cultivos y a la forma en que las personas pueden producir dentro de sus tierras. Entonces, dentro de ese contexto, la JEP es una institución fundamental para ese nuevo paradigma de la justicia transicional, del cual mi compañera Leticia Braconnier les va a continuar a explicar y dar las razones que podrían dar un marco general a esta nueva tendencia de la justicia transicional. Muchas gracias. Tiempo y, por favor. Con eso invitamos a Leticia, que veo que ya estás lista y preparada, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias a la Cátedra Normandía por la Paz. Es un gran honor estar hoy en día con ustedes. Muchas gracias a Víctor Tafur por su moderación, su organización de este panel. Y bueno, a todos y todas, y a Luis Miguel Gutiérrez por esta muy rica contextualización de la justicia transicional en Colombia. Entonces, primero les voy a hablar un poquito de esos daños ambientales según las perspectivas indígenas en el conflicto armado colombiano. Luego voy a mencionar cuál es el papel de los jueces indígenas y afrocolombianos en el Tribunal de Jurisdicción Especial para la Paz, mencionado por Luis Miguel Gutiérrez. Y voy a terminar con los límites de pronto prácticos y políticos a la hora de implementar lo que es los derechos del territorio en la justicia transicional. Bueno, entonces, ¿qué han sido los daños ambientales según las percepciones indígenas? Ya Luis Miguel lo ha mencionado un poquito, que durante el conflicto colombiano
es decir, durante un conflicto de más de medio siglo, el medio ambiente ha conocido múltiples afectaciones, como los bombardeos a oleoductos que contaminaron los suelos y los ríos, la minoría, la explotación de hidrocarburos y los monocultivos que financiaron el conflicto armado, entre otras industrias legales e ilegales. Además, durante mucho tiempo, la lucha del gobierno en contra del narcotráfico se ha limitado a una fumigación aérea de los cultivos de hoja de coca, que es especialmente tóxica, tanto para la naturaleza como para las poblaciones. Para entender el sentido de la reivindicación del territorio como víctima, es necesario acercarse a ontologías indígenas sobre lo que es el territorio. Esas observaciones que voy a mencionar vienen de una investigación colaborativa que realicé en el marco de mi doctorado, en la cual he podido acompañar al grupo EILUSOS de la Universidad Nacional de Colombia, una escuela de derecho propio de la Asociación de Cabildos Indígenas en el norte del Cauca. En la cosmovisión del pueblo Nasa, de esta región andina del sur occidente de Colombia, por ejemplo, el territorio es un concepto central, intrínsecamente vinculado a la armonía de la comunidad en sus dimensiones culturales y espirituales. En varios sistemas de justicia indígena, la naturaleza no solo puede ser considerada como sujeto de derechos, sino es también fuente de derechos. Se considera en ese sentido que el orden natural tiene que ser respetado. Algunos grupos indígenas y afrocolombianos denuncian las infracciones al orden natural que han dañado los espíritus de la naturaleza, desequilibrado la madre tierra, los cultivos y las relaciones entre comunidades y humanos. Para las comunidades, las prácticas mencionadas de todos los actores armados provocan desórdenes ambientales y espirituales. En sus palabras, son desarmonías que desarmonizan el territorio. El maltrato de la naturaleza, en ese sentido, es considerado como contrario a la paz y requiere de un cuidado específico, por ejemplo, a través de la realización de rituales. Diferentes comunidades han invocado el derecho del territorio a ser reconocido, como decía Luis Miguel, como víctima del conflicto armado y a ser reparado. Estas cuestiones, como ya mencionó, empezaron a darse hace 10 años en Colombia, cuando se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011, pero que siguen teniendo una perspectiva en su realización antropocéntrica. Cuando empezaron las negociaciones de paz en el 2012 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, los pueblos no fueron invitados a La Habana. Tuvieron que organizarse y propusieron un capítulo étnico que fue aceptado por los negociadores gracias a su incidencia y capacidad de movilización y negociación. Bueno, entonces, ¿qué aporta esta presencia de los grupos étnicos en la mesa de negociaciones? Gracias a su movilización de los pueblos, pero también gracias a la sociedad civil y las organizaciones de víctimas, el acuerdo de paz integra enfoques diferenciales, étnico y de género, así como enfoques territoriales y ambientales. La afirmación del pluralismo jurídico como reconocimiento de los sistemas autónomos de justicia de los pueblos indígenas es inédita en un acuerdo de paz y en el funcionamiento de un tribunal transicional. Hay que decir que en Colombia el pluralismo jurídico es oficial. Está, como decía un poquito Luis Miguel, reconocido en la Constitución de 1991. Es decir, que desde hace 30 años el pluralismo jurídico está constitucionalizado en Colombia. Pero existen muchas lagunas en la articulación entre la jurisdicción ordinaria y las jurisdicciones especiales indígenas. Hay que decir que hay tantas justicias indígenas como pueblos indígenas, es decir, 115 en el territorio colombiano. Y que si bien no fue un conflicto étnico, el conflicto colombiano, los grupos étnicos indígenas y afros están sobre representados entre las víctimas, porque están asentados en territorios que estuvieron en conflicto, como veníamos diciendo. Hecho histórico. El Comité Especial de Escogencia y los miembros del Tribunal de Paz nombró a 4 jueces y juezas indígenas
y a 4 jueces afrocolombianos entre los 38 jueces que conforman la JEP. La JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz. La composición multicultural de este tribunal no tiene precedente en la historia del Poder Judicial colombiano. Entre esos magistrados indígenas que fueron nombrados para ser parte del tribunal, solamente una ya había sido magistrada en una corte nacional, no como magistrada titular, sino como magistrada auxiliar. Entre estos jueces, denominados en la jerga de la JEP como magistrados étnicos, 4 son hombres y 4 son mujeres, de manera a llevar a cabo un enfoque de género e interseccional, teniendo en cuenta el cúmulo de demandas especiales de justicia que pueden presentar las mujeres pertenecientes a grupos étnicos. La presencia de estos magistrados en la JEP permite una construcción intercultural de sus decisiones de justicia transicional. En su estrategia normativa, dichos magistrados quieren resaltar las epistemologías y los saberes propios. Defienden la idea según la cual, para ser duradera y sostenible, la paz que se construye en Colombia debe ser integrar e incluir los conceptos profundos como la idea de paz con la tierra y con el territorio. El acuerdo de paz reconoce esta dimensión transformativa de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz. En la ley estatutaria sobre su funcionamiento se inspira de 3 tipos de justicia. Primero, una justicia equitativa que busque la igualdad, en especial entre el campo y la ciudad. También el acuerdo de paz integra una reforma rural integral, hay que mencionarlo, que debe restaurar derechos para las poblaciones rurales. Se trata en especial de promover una transformación en la tenencia y en el acceso y el uso de las tierras para responder a las demandas históricas de los grupos que fueron de manera continua desposeídos de sus tierras y desplazados. Segundo, una justicia ambiental está tomada en cuenta en este tribunal, que reconozca los daños sobre los recursos naturales y las consecuencias de esos daños para generaciones futuras. La Comisión Ambiental y Territorial, en especial, busca que las decisiones de la JEP tiendan a restaurar el territorio mediante, por ejemplo, la fabricación en este momento de sanciones ambientales para las personas reconocidas como responsables en el conflicto armado. Tercero, se debe tomar en cuenta una justicia intercultural que integre el derecho propio de los grupos étnicos y el respeto de su competencia jurisdiccional al mismo tiempo que su autonomía territorial. La Comisión Étnico-Racial, dentro de la JEP, concluyó un protocolo de coordinación entre la Jurisdicción Especial y las Jurisdicciones Especiales Indígenas, que es un instrumento realmente innovador, que no tiene precedente, que comprende el derecho de la madre tierra a ser reparada en sus artículos 31 y 33. El protocolo también toma en cuenta las relaciones ancestrales y espirituales entre las comunidades y su territorio y valores como la armonía como concepción de la justicia y de la paz. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el idioma Nasa Yuve, del pueblo Nasa, justicia se traduce como armonía, y esa armonía es pensada de manera integral entre poblaciones y territorios. La magistrada del pueblo Arhuaco, de la Sierra Nevada de Santa Marta, dentro de su estrategia jurídica, logró, por ejemplo, acreditar el territorio como víctima en el caso 2, que concierne una situación territorial que afectó al pueblo Agua en el sur de Colombia, en la región de Nariño. Y entonces, en este caso, se está trabajando específicamente esa cuestión del territorio como víctima también del conflicto armado. Y vamos a ver las innovaciones jurídicas que eso trae. Vemos entonces que las justicias de los pueblos aportan herramientas para reinterpretar la paz y construir una paz territorial. Traen una oportunidad de decisiones transformadoras desde la interculturalidad y la interlegalidad. En efecto, las reglas usadas para el funcionamiento y las decisiones de la JEP se están construyendo a través de intercambios entre órdenes normativos: derecho ordinario colombiano, derecho penal internacional, derecho ambiental, como venía diciendo Luis Miguel, y justicias étnicas locales. Y bueno, también la construcción que se hace adentro de este territorio, la
la construcción internormativa, depende de las relaciones de poder entre esos actores. La inclusión de magistrados étnicos en la red no solo es una cuestión de incluir a las minorías en los espacios centralizados de toma de decisiones. No es discriminación positiva o affirmative action, sino un intento por transformar este orden jurídico partiendo de otro paradigma sobre el orden social y natural. Hemos visto que la definición de la paz de los pueblos indígenas trasciende las cuestiones clásicas de la justicia transicional. De hecho, la transición que reclaman los pueblos va más allá de la transición de la guerra hacia la paz y de los límites entre el hombre y la naturaleza. La inclusión de autoridades étnicas repara en cierta medida a los grupos que han sido marginados, y el reconocimiento de sus justicias da sentido a la idea de un derecho transformador. Además, la cuestión de la interculturalidad invita a los protagonistas de la justicia transicional, ya conscientes de que el derecho debe ser más flexible en un contexto de posconflicto, a repensar las propias definiciones de la justicia y a cuestionar los principios del derecho considerado como ordinario. Bueno, Perdón, Leticia, que te interrumpa. Ya creo que si puedes concluir para estar a tiempo. Bueno, por favor. Listo. Sí, simplemente terminar con los límites, y a pesar de ese potencial transformador en el papel, la transición es ambiciosa y existen retos. Sobre todo, se suman dificultades políticas y prácticas. El acuerdo de paz ha conducido principalmente a la pacificación de muchas regiones en beneficio de las empresas de explotación de los recursos naturales. Justificados por el desarrollo económico del país, esos intereses son contrarios a las definiciones locales indígenas de la paz. Y bueno, es evidente en ese contexto que los conflictos por la tierra y los conflictos socioambientales sobreviven al acuerdo de paz en algunas zonas y se han agravado. El retiro de las FARC favoreció las inversiones y explotaciones de los suelos y zonas forestales, creando nuevas tensiones en los territorios. Y bueno, desde la firma del acuerdo hay que tomar en cuenta que más de 1.200 defensores ambientales y defensores de derechos humanos han sido asesinados. El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, en su informe Asesinatos contra Pueblos Indígenas, Violencia en Tiempo de Paz, de 2016 a 2019, señala que 198 miembros de los pueblos indígenas han sido asesinados, por ejemplo, solo en el año 2019. En lugar de beneficiarse de las medidas de reforma rural y de reparación transformadoras, vemos que los líderes comunitarios, campesinos e indígenas finalmente siguen siendo objetos de amenazas y asesinatos sistemáticos. Bueno, voy a dejar ahí entonces. Muchísimas gracias. Gracias, Leticia. Y pasamos a Eduardo para que nos dé su perspectiva. ¿Sí me escuchan? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a la cátedra, a Aysel, a todo el mundo por dejarme hablar hoy, y a Víctor Tafur, que es el moderador de esta sesión. Bueno, voy a hablar más del punto de vista de un interno, bueno, de un interno dentro de la cátedra. Entonces, me llamo Eduardo Fruleux, soy estudiante en segundo año de maestría de la maestría de Generación Futura y Transiciones Jurídicas. Y hice mi práctica dentro de la Cátedra Normandia por la Paz este verano, y participé en la elaboración de 2 webinars de los encuentros de saberes, tejidos de la justicia transicional y los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia, y que hicimos junto con Luis Miguel Gutiérrez, Leticia Braconnier y Víctor Tafur. Entonces, en esos eventos se escribían en el programa de la cátedra Justicia Transicional y Cuestiones de Medio Ambiente, y la justicia transicional es un proceso muy específico que pretende iniciar la resiliencia y donde se ha producido un fracaso en una promesa constitucional de paz social. Los 2 eventos que hizo la cátedra fueron la paz, el medio ambiente y los derechos de la naturaleza en el posacuerdo de paz de Colombia, y el segundo fue el desafío de la construcción de paz territorial y la resistencia indígena en Colombia, cuál es el estado de la reforma rural prevista en el proceso de paz con respecto a los territorios indígenas. Bueno, mi participación dentro de ese proyecto fue más enseguida de unos proyectos que ya hice antes de protecciones, bueno, de más de
de compartir los saberes de las poblaciones autóctonas dentro de Colombia, además en el mundo entero. Intentemos eso. Y ahí pudimos ver más las partes jurídicas de cómo se pueden proteger los derechos de esas poblaciones que tienen que asumir las cosas que una sociedad que les imponen por culpa de externalidades negativas, de la misma cosa que van a pasar también con las generaciones futuras, cosa que esos pueblos no pidieron. Y entonces hay que ver cómo se pueden proteger esos pueblos que no están escuchados muchas veces, como lo vimos en el segundo evento, hasta el primero, que esos pueblos no siempre fueron escuchados y no los tomaron en cuenta en muchas decisiones políticas. Y ahí se habló más de Colombia, pero eso es también es algo que se pasa también en el mundo entero. Y yo creo que, por ejemplo, como persona más joven, es un punto muy importante que hay que defender y que yo veo que, por ejemplo, trabajando con la cátedra o solamente con otras medidas que se puede hacer, otras acciones, otros eventos que se puede hacer cada uno, podemos llevar a defender los derechos de esos pueblos, darle una voz más importante que la que solamente pueden hacer porque son más personas que ocupan una ayuda para que todo el mundo pueda entender sus reivindicaciones, sus derechos y también las necesidades que tienen esos pueblos. Entonces, por eso que agradezco mucho a la cátedra que permite esos proyectos muy interesantes y muy importantes, bueno, hasta de mi punto de vista personal, pero también a otras personas, de llevar y defender y promover los derechos de esos pueblos que también llevan una visión que es necesaria para las otras personas y para la sociedad más por el futuro, porque son pueblos que pudieron vivir en conjunto con la naturaleza sin problema por miles y miles de años y solamente nuestra sociedad con un solo modelo económico llegamos al cabo de la Tierra en solamente menos de 2 siglos. Entonces, por eso que tenemos que seguir defendiendo los intereses de esas poblaciones autóctonas. Sí, le voy a dejar el puesto a Kurt Bridge. Gracias. Gracias, Eduardo. So we now turn to the English portion, and for that, we invite Carl to jump into broadening the legal framework. Thank you. Can we have the PowerPoint, please? Testing. There we go. Okay. It's arriving? Okay. So I'm very glad we started off with the Colombia example because I think it makes concrete what I'm going to talk about next. Next, please. I want to take a step away from Colombia, look more globally, look not only at transitional justice, but more broadly at the intersection of conflict and the environment. And we see across country after country that has been affected by armed conflict, many ways that environment and natural resources factor in. They can be a contributing cause to conflict, inequitable allocation of land or revenues from oil, resource scarcity, bad environmental governance that marginalizes populations. Once you have conflict, resources are often used to finance it. Territory becomes integral, which often leads to targeting during conflict. After conflict, we see natural resources being essential to livelihoods, to rebuilding the economies, sometimes for better, sometimes for worse. And we see the need to address the environmental damage caused. This slide in the picture in the lower right-hand corner, that's Afghanistan. That used to be a forest. Next, please. Next slide, please. So environmental peace building is a meta framework that we have developed to bring together work at the intersection of environment, conflict, and peace across the conflict life cycle. It's the process of governing and managing natural resources in the environment to support durable peace. A few important points. First,
it looks across the conflict life cycle. It's not only what happens during armed conflict or before or after, these are all linked. In order to be effective, we need to improve those transitions. Second, we're dealing with a wide range of environmental and natural resource features, renewable natural resources, non-renewable ecosystems, including climate change. It works at multiple levels, international, national, and local. And while much of my work focuses on violent or armed conflict, this thinking also applies to social conflicts. Next, please. So if there's one thing I want you to remember, it's this. As you look across the conflict life cycle, there are different processes with different institutions, different mandates. This is from a peace building perspective, mind you. So as you have the environmental causes, there are efforts at early warning and preventative diplomacy, efforts at mediation and peacemaking. And there's a comment by Leticia about peace agreements. One of the really exciting things is that we now see, after years of ignoring environment and peace agreements, it's in practically every major peace agreement these days. And then in post-conflict recovery. And above the curve, you see different elements in red, fueling and financing armed conflict, weapon of war, incentive for peace spoiling. These are the risks that environment and natural resources pose. This is often referred to as environmental security, the environmental causes of conflict, the environmental risks. Underneath are the opportunities. Good resource governance as a way of preventing conflict, entry point for dialogue, employment, livelihoods, and so forth. Next, please. Sure. Next, there, good. So one of the things that I think is important to note is that environmental peace building it has elements both from the environmental side and from the peace building side. So it includes the environmental dimensions of peace and security. And I was just, that slide highlights those. What are the risks? What are the opportunities of natural resources and the environment to peace and security? But it's not only a subset of peace building. It also includes the security dimensions of sustainable development. What are these? And for those who spend a lot of time in New York, this is heretical. that you have the Security Council and they do security. It's a non-democratic institution. Then you have the General Assembly and they do development. And there the twain shall meet. And this is why it's so hard to talk about climate security in the UN. You do it at the Security Council and certain members say this belongs in the General Assembly. Try to do it in the General Assembly, it has no teeth, and they say this is a security issue. It falls between the cleavages. But for the first time in the Sustainable Development Goals, we saw the UN integrate peace as an element of sustainable development. This is the first time the UN really did that in a policy framework. So no longer is sustainable development, environment, social, and economic. It now also has peace. But if you look at the targets, the indicators, there's not much there. It's on peace. It has more to do with violent deaths, but not actually conflict. But this is important. SDG 16 is an important articulation of the peace dimensions of sustainable development. The other part here is something that I've been doing a lot of work on. I'll talk about in a moment. That's conflict sensitivity. But basically, how can we make sure that the environmental efforts that we work so hard to promote don't cause conflict or exacerbate existing cleavages? Next, please. So this is just a brief summary of a lot of work we did looking at the relationship between environmental peace building and the 17 Sustainable Development Goals, and looking at how does environmental peace building affect the SDGs and how do the SDGs affect
environmental peace building is practiced. And you'll see that every SDG, these are the percentages of the targets that relate to the arrow going each way. But all of these are linked, and many of them are linked in multiple ways. Next, please. So I want to talk a little bit about conflict-sensitive programming. Environmentalists have a blind spot. We are saving the world. And we are convinced that we are saving the world. And we forget that even when we're saving the world, we can hurt people. And this is a big problem. We analyzed projects supported by the Global Environment Facility. The vast majority of GEF projects occur in conflict-affected or fragile environments. They've spent more than $4 billion on environmental projects in countries affected by major armed conflict. That's countries with more than 1,000 battle deaths. And 88% of all of GEF's country-level projects are in fragile situations. And we see when we analyze the status of the country and the project outcomes, that conflict and fragility affect whether projects are going to be canceled, whether they're going to be dropped. It affects the project outcomes. It affects the sustainability. Now, sustainability here is different. Sustainability here means, will the benefits that were realized in the project be sustained? Or will it just go back to how it was before? In other words, did you have any long-term impact? And you can imagine how conflict and fragility can undermine that. So we see that conflict and fragility affect GEF projects, but GEF has no guidance or safeguards on how to design or implement projects in these situations. And so a lot of projects don't even think about it. They're developed by Ministry of Environment officials, and there's no conflict sensitivity. Next, please. But we have seen that a lot of these projects build on one another. And over the almost 30 years now, we see the project proponents are learning, even without the guidance from the GEF. Projects have started to, in some cases, acknowledge environmental benefits, and acknowledgement only, it doesn't do much. It says, sorry, they acknowledge the conflict exists, but they don't do anything. They just say, there's a conflict here. Sometimes they avoid. They say, there's a conflict in these regions of Colombia, so we're going to do the project over here away from the conflict. Doesn't do much for the biodiversity in the areas affected by conflict. But it does show awareness in trying to manage some of the risks. And then you start getting engagement and actual affirmative peace building and learning. So these are things that we're starting to see happen organically, even without any sort of guidance or, for that matter, safeguards that would be required of projects. Next, please. One of the most exciting things from a legal perspective is the development of draft principles on protection of the environment in relation to armed conflict, developed by the UN's International Law Commission. This is an ongoing process. It's been delayed a little by COVID, but they, through a series of 5 reports and 28 draft principles, they've developed this articulation of what does international law say about protection of the environment in relation to armed conflict. So that formulation is important, in relation to. When they first started thinking about it, it was about protection of the environment in armed conflicts. In relation to, stretch the temporal scope to look at what does international law say about protection of the environment before armed conflict. So making sure that you have guidance and capacity and things in place before things erupt to try to minimize environmental damage.
And of course, there's during conflict and then after conflict and the role of natural resources in post-conflict peace building. Second, this extended beyond international humanitarian law, looking at international human rights law, international environmental law, international trade law, and really integrating these different sources of international law. It includes consideration of non-international armed conflicts. One of the problems with international humanitarian law or the law of war is that most of the environmental protections apply during armed conflict. When you start looking at human rights law, you can say this applies regardless of the type of conflict. It applies to because of the nature of the law protecting human rights. And then it also extends beyond environmental damage to address natural resources, including conflict resources. So these are very exciting. They have been adopted on their first reading, which means that they're now in the process of comment by member states and others. The comment period is closed, and the special rapporteur, Mario Leto, will be presenting the revised principles for approval, hopefully in the next year. We shall see how the timing goes. Next, please. So a couple of things that I just want to drive home. First, environmental peace building looks across the conflict life cycle. It looks at both the risks and opportunities. There are substantial international law roots. The next one I think is very important. Historically, environmental peace building has been top down, looking at what happens at the national level. It's shifted to be bottom up. A lot of work at community level that's then trickling up. And also important, this is a space where there's been a substantial dialogue, and I expect it will continue, between practitioners, scholars, and policymakers. And a lot of the practitioners have been having to deal with these issues without not much by way of conceptual frameworks. And the scholars are now catching up, or trying to catch up. Next, please. I want to highlight two things quickly. First of all, for those who are interested in engaging on these issues, the Environmental Peace Building Association is a member-based organization with members in more than 65 countries that fosters knowledge development exchange, builds capacity, and strengthens the relationships between scholars, practitioners, and decision makers. Next, please. And the next opportunity for that exchange will be at the second International Conference on Environmental Peace Building, which will be held in Geneva, Switzerland, February 2nd through 4th. It will also be online. We will have a hybrid arrangement. There are 5 major themes for the second conference. One is building the evidence base. Second, reflecting COVID, but also a lot of other issues, is public health. Third, business and markets. Fourth, rights and justice. Fifth, climate change. And there is no registration fee. We would welcome you all, whether online or in person. And with that, I thank you for your attention.